Muy bien, si usted desea que alguien pueda escuchar el tema en esta mañana, puede hacerlo a través de la página de este servidor en Facebook, que se conoce como James White, y también en la página de Palabra Viva en YouTube, que los posteamos un poquito más adelante, los temas que estaremos y hemos estado presentando en nuestra iglesia. Vamos a mirar a Cristo en el santuario, porque Cristo es un personaje importante, principal en la historia de salvación. Nosotros no tendríamos salvación si no existiera Cristo Jesús, o si Cristo Jesús no hubiese hecho la obra que hizo. La salvación surge a raíz de lo que Él se comprometió a hacer y en lo que hizo. La salvación no es algo que simplemente yo miro y creo y ya entiendo de que por algo que pasó yo soy salvo. La salvación se encuentra en una persona y ese es en Cristo Jesús. Así dice el apóstol Pedro cuando dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es Cristo Jesús. La palabra también nos dice en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Así que podemos ver que la salvación se gira y es en torno a Cristo Jesús. Por eso es importante que tú y yo conozcamos a Cristo Jesús y hagamos todo lo necesario para que día a día lo conozcamos aún más. ¿Cómo podemos conocerlo? A través de la palabra. La palabra de Dios que fue luego presentada en carne, que fue Cristo Jesús, es la que nosotros necesitamos estar. Cada día estar allí. Cuando nosotros miramos la historia del santuario en el Antiguo Testamento, vemos a un Dios hablando con Moisés y dejándole instrucciones de hacer un santuario que sería sombra del que está en el cielo. O sea, no sería la misma cosa, pero sería todos los muebles representados allí, estaría todo el sistema, todo el proceso que se hacía cada día estaría haciéndose allí en el santuario. Ese modelo era del santuario celestial. Y cuando usted va al libro de Éxodo, usted está viendo todo lo que allí sucede para que esto se haga una realidad. Todo el pueblo de Israel se unió, no solamente en llevar ofrendas, sino en llevar artículos y madera y tela y pieles para que esto, y además de piedras preciosas también el oro, para que esto pudiese ser una realidad. Y Dios da sus instrucciones en cada mueble que se iba a hacer. Cada mueble tenía algo específico y representaba algo importante. Cuando usted va entrando desde el atrio, ¿qué podemos encontrar en el atrio? Por favor, ayúdenme un poquito aquí, a ver si ustedes recuerdan. Porque esto es bien importante, que sepamos, ¿verdad?, acerca del santuario y todos los procesos que se hacían. ¿Qué encontraba el pecador cuando entraba allí con su cordero? ¿Qué era lo primero que había? La mesa de sacrificio, estaba el altar de sacrificio. Y luego, ¿qué había? La fuente, el lavacro, donde allí el sacerdote se lavaba, se preparaba para entrar al lugar santo, que era la primera habitación que se encontraba. ¿Qué había en esa primera habitación a mano derecha en una mesa? Los panes. Los panes, ¿cuántos panes eran? 12, en representación de cada tribu, y cada sábado se hacía el cambio. ¿Y qué estaba entonces ahora a la izquierda, como alguien mencionó? El candelabro. También hecho en oro, una sola pieza. Tenía que estar encendido todo el tiempo. Y cuando entonces miramos de frente, encontramos una pieza importante que era el incensario, el lado donde estaba allí, y el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo. El sacerdote también asperjaba sangre allí, asperjaba sangre en la cortina, y luego en el día de expiación se pasaba al lugar santísimo. El lugar santísimo se encontraba allí el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio. Allí habían 2 ángeles que estaban, ¿verdad?, como si estuvieran cuidando, protegiendo. Y allí se descendía y estaba la presencia de Dios, que se conocía como el Shekinah. Dentro de ese arca, ¿qué se encontraba? Vamos a ver si me ayuda. Estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón, ¿y qué más? Y el maná. Todo esto en representación poderosa, ¿verdad?, del Dios del cielo y de su carácter, que es la ley de Dios. Vamos a mirar entonces
la obra en el interior del santuario, y vamos a estar mirando también la obra en el lugar santísimo y finalmente la obra de Jesucristo, el lugar santo y finalmente la obra de Jesucristo en el lugar santísimo. Se hacía una ofrenda al pecado. El pecador tenía que llevar una ofrenda. Esta ofrenda se llevaba constantemente allí para ser ofrecida. Cuando el hombre o la persona llevaba este sacrificio en representación de él y su familia, ponía la mano sobre aquel animalito, se sacrificaba y él pasaba sus pecados a ese animal. Luego ese animal se sacrificaba allí en el altar, se ofrecía. El sacerdote, antes de entrar al proceso de llegar al lugar santo, pues llegaba al alabastro y así sucesivamente. Pero en el libro de Lucas, que fue la lectura que el hermano Efraín tuvo, versículo 7 del capítulo 24 nos dice que había una ofrenda especial que se estaba ofreciendo y se iba a ofrecer, que era Cristo Jesús. Porque cuando Juan vio a Cristo Jesús, ¿cómo fue que lo identificó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas capítulo 24, versículo 7, dice allí: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres. ¿Cómo eran esos hombres? Pecadores. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que el atrio exterior del santuario en el desierto prefiguraba la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. Jesús, que es conocido como Dios eterno, ¿no es eso lo que dice Isaías capítulo 9? Padre eterno, príncipe de paz, Dios eterno. Él toma la naturaleza humana, y eso es el misterio más poderoso que podemos, ¿verdad?, tratar de entender, pero cada día se ve en esa obra tan especial de Jesucristo en favor nuestro un amor y un deseo de hacer lo que fuera posible para salvar a la humanidad. Decide dejar su trono, dejar su gloria, toma la naturaleza humana y se presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo Jesús ofrece para recibir perdón del pecado. Qué interesante es. No sé si has meditado en la labor que Cristo Jesús hizo por ti. Es importante que medites cada día en esa obra que Jesús ha hecho por ti. Es una obra especial, una obra que tiene mucho significado y redonda hasta la eternidad. Porque estaremos, gracias a esa obra de Cristo Jesús de hacerse humano, de hacerse carne, agradecidos por la eternidad, y viviremos esa experiencia gracias a lo que Él hizo por la eternidad. Él estuvo dispuesto a sacrificar su vida, hermano querido, para obtener nuestra redención, tu redención. Porque nosotros estábamos perdidos y Cristo Jesús nos ha rescatado. Abandonó la gloria celestial, el honor que recibía allí, para entonces tomar nuestro lugar. Aún sabiendo lo que Él iba a padecer, Cristo Jesús siguió caminando. Es como si a nosotros nos dijeran: mira, pastor, cuando usted salga de su casa a las 9:05 de la mañana, va a encontrarse con un precipicio. Por favor, tenga cuidado porque está destinado a que usted se vaya por el precipicio. ¿Y por qué razón tengo que irme al precipicio? Porque al final de usted irse al precipicio, pues algo grande va a suceder con lo que le va a pasar a usted. Yo tendría que pensar eso muchas veces, ¿verdad? Porque primero que nada es un sacrificio que yo voy a hacer, pero ¿para qué o para quién? En el caso de Cristo Jesús, aún sabiendo como Dios lo que le esperaba, Él no meditó en cómo y cuándo y por qué. Él simplemente, junto a su Padre, junto al concilio celestial, decidió que iba a tomar el lugar que se le había asignado para salvar a la humanidad. Y eso es lo que se presenta en Génesis capítulo 3, versículos 15. Cuando miramos a ese sacrificio que Jesús se presenta para nuestros pecados, tenemos que entonces entender que Jesús se hace Cordero de Dios.
¿Se acuerdan que cuando Abraham en Génesis capítulo 22 habla con su hijo y su hijo le dice, papi, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué le dice Abraham? Dios se proveerá. Dios se proveerá, es la palabra que usa allí, de un sacrificio. Y eso era precisamente de lo que estaba hablando Abraham sin saber. Dios iba a hacer la provisión, así como la hizo para que su hijo no fuera sacrificado, en el caso de Abraham, de sacrificar a Isaac, pero sí Dios tuvo que presentar a su hijo como aquella ofrenda en sustituto del hombre, aquel cordero que necesitaba ser inmolado. Hechos 4:12 dice lo siguiente: Jesús es el único que ha vivido sin pecado, y ha dicho el apóstol Pablo de que no hay otro nombre en que nosotros podamos recibir la salvación. Juan, cuando ve a Jesús a la distancia antes de ser bautizado, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Dios está diciendo, Juan, a través de sus palabras está diciendo, ahí está la forma y la persona en la cual ustedes y yo podemos alcanzar la salvación y ser libres del pecado. Y eso era lo que estaba presentando Juan cuando estaba allí. Cuando usted mira, por ejemplo, el velo, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, el velo se desgarra, ¿verdad? Rompe desde la parte de arriba hacia abajo, para que no se entendiera que fuera mano humana la que obró allí, sino que una mano poderosa, porque allí estaba dejando saber que el cordero que de una vez iba a ser sacrificado para siempre, ya había sido sacrificado. Y que ya no tenía que sacrificarse aquel que se llevaba como ofrenda todos los días. Algo poderoso había sucedido, algo de cual el profeta había hablado Daniel en la profecía de los 2300 días, tanto que el pueblo judío no pudo entender lo que estaba pasando en ese día, solamente unos pocos. Simón lo pudo entender, Ana pudo entenderlo, los discípulos entendieron después que fue sacrificado. Pero y hoy lo entendemos. Al terminar su labor en la tierra, Cristo Jesús, que significa y simboliza el atrio exterior, Cristo Jesús se convierte en el sumo sacerdote. Él terminó con el proceso del cordero. Ya se había sacrificado, pero ahora tenía que tomar el lugar del sumo sacerdote. Fíjense cómo interesante, si usted va a Hebreos capítulo 9, Pablo está hablando allí de todo ese proceso. Y si usted está mirando en el libro de Hebreos desde el capítulo 1 hacia el 10 o el 11, usted está viendo todo lo que Pablo está mencionando de este ser tan especial conocido como Jesús y el sumo sacerdote. Cristo no ofreció su cuerpo o su vida por Él. ¿La ofreció por quién? Por nosotros. Y ahora Él necesita seguir siendo la misma obra que se hacía en ese santuario terrenal para beneficio de la humanidad. No podía quedarse simplemente en el atrio. Tenía que entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Tenía que entrar y ser aquel que podía interceder por nosotros. Y esa es la maravillosa obra de Cristo Jesús. No solamente se ofrece como sacrificio, sino que se ofrece como sumo sacerdote, toma el lugar y lo hace para interceder por nosotros. Lo hace para dejarle saber al Padre que Él entregó su vida y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículos 26 y 27. Miren cómo Pablo habla de este sumo sacerdote. Dice allí Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué nos convenía? Tal sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Cristo Jesús. Dice allí, sin mancha, inocente, santo, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes,
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque eso era lo que hacían los sacerdotes. Primero ofrecían sacrificios por ellos y después hacían la representación por el pueblo. Y hay de aquel sacerdote que no hacía eso y se presentaba ante Dios de la forma incorrecta. ¿Qué pasaría? Perdía su vida. Mire cuán sagrado era el proceso del santuario, que cuando estos hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño, ¿qué pasó? Murieron. Porque era el fuego del cielo el que tenía que estar allí, el que Dios hacía provisión, no era el que el hombre hacía. Dice aún más: luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ¿para cuánto tiempo? Para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y gloria a Dios por eso. Amigo, la obra de Cristo Jesús no terminó simplemente siendo un cordero para el perdón de nuestros pecados. La obra de Cristo Jesús ha continuado. Y es una obra que es necesaria para nosotros. Es una obra que necesitamos especialmente en este tiempo de juicio que estamos viviendo, que comenzó en el 1844. Tú y yo necesitamos de la intercesión de Cristo Jesús para recibir el perdón de nuestros pecados. Y fíjese qué interesante cuando Pablo dice allí que no tenía pecado en él, que no tenía mancha, que era inocente, santo, se está refiriendo allí mismo en ese capítulo a la descendencia de Cristo Jesús según el orden de Melquisedec, que no se conocía su procedencia, pero sí se conocía que era un siervo de Dios y sacerdote. Ahora, Jesús no solamente se queda como sumo sacerdote, sino que está haciendo una labor especial para nosotros. ¿Cuál es la labor especial? Hebreos 7:25. Lea conmigo, por favor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Por quiénes? Por ellos. Gloria a Dios por eso. ¿Qué hace Cristo Jesús por nosotros? Intercede por nosotros. Alabamos su nombre. Así que el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo con los hombres de cada tribu, escritos sus vestiduras. Él tenía una placa en su pecho, que allí tenía los nombres escritos del pueblo de Israel, de las tribus. Y nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, se presenta ante el Padre con nuestros nombres escritos en su corazón. Y de esta forma Él presenta su caso, nuestro caso ante el Padre para el perdón de nuestros pecados. La purificación, y con esto voy llegando ya casi a terminar con el tema, que es tan importante como el sacrificio de Cristo Jesús, que es por lo cual muchos en el 1844 no habían entendido, pero que ahora sí entendemos, se encuentra en Hebreos 9:23. El libro de Hebreos es importante que usted pueda leerlo, y si puede leerlo más de una ocasión, amén, para poder entonces ver la obra de Cristo Jesús por nosotros. Fue pues necesario, dice allí, que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Los sacrificios que se hacían de los corderos y de los carneros y los becerros, todos esos sacrificios se hacían para purificar el santuario. Pero la obra que hizo Cristo Jesús es una obra perfecta, un sacrificio perfecto, uno mejor que los que se presentaban aquí en la tierra, porque era el Hijo de Dios. Era aquel como Dios que descendió para salvar a esta humanidad perdida. Y ese es que se ofrece para ti y para mí como aquel que puede interceder por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Muy pronto, déjeme decirle, Él saldrá del lugar santísimo, porque Él entró en el 1844 al lugar santísimo, pero también nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 que en algún momento dado Él dirá: hecho es. Y aquel que es puro siga siendo puro, y el que es injusto siga siendo injusto. Ya la obra de intercesión de Cristo Jesús, el tiempo de la gracia habrá terminado.
Y Cristo entonces saldrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para buscar a su pueblo. Gloria a Dios por eso. Termino con esta cita. Quiero que usted pueda buscarla quizás en su casa y leer el capítulo, pero es El conflicto de los siglos en la página 479. Un libro que muy pronto nuestra iglesia estará y mundialmente repartiendo en todo el mundo. Es el libro del año donde estaremos haciendo una gran distribución en todo Puerto Rico y el mundo, por la gracia de Dios. Así que si usted está deseando un libro, puede también contactarnos para hacerle llegar uno o esperar ese día para poder entonces recibirlo. Dice allí El conflicto de los siglos, página 479. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. ¿Escuchó? Es tan especial o esencial para el plan de salvación como lo fue la muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro. Debemos llegar hasta Cristo Jesús, que Pablo nos dice que abrió ese camino, ¿verdad?, para poder entrar allí. Y dice aún más, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Hebreos 6:20 habla Pablo de ese momento en que Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. O sea que las exigencias de ley de Dios quebrantadas son muy altas. ¿Podíamos nosotros pagar por ellas? No, solo Cristo pudo hacerlo. Y dice aún más, Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre. Amén. Y por su mediación puede ser presentado ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. ¿Cómo puedes entrar tú a aquel lugar santísimo? Por fe. Por fe en Cristo Jesús. Por eso, hermano y amigo querido, te amonesto que cada día tú busques a ese intercesor que tenemos como Cristo Jesús. Aquel sumo sacerdote que ahora todo lo que tú pidieres en su nombre, dice Él, y le dijo a sus discípulos, nos sería dado. Todo aquello que necesita perdonar, porque hemos fallado y todos fallamos, y necesitamos del perdón de Dios diariamente, tenemos a aquel como abogado, intercesor nuestro y sacerdote, que hace lo que sea necesario en cuestión de interceder para que podamos recibir el perdón. Y lo glorioso es que el Padre está más que dispuesto en perdonar nuestros pecados. Cuando vamos a Él con un corazón sincero y humillado, Él hace lo que sea para que nosotros seamos restaurados y podamos ser salvos por la gracia y amor de Jesucristo. Fíjense que si Él se interesaba en usted y en mí, que para el tiempo de Daniel, Él había dado la profecía de los 2300 años. En esos 2300 años hay dos periodos importantes allí, y el primer periodo son los 490 años, que son las 70 semanas donde comienzan con el 457, cuando se da el decreto para poder restaurar a Jerusalén, las murallas. Y finalmente esa primera parte termina en el 34 después de Cristo, cuando Esteban es apedreado por los líderes, por los judíos en aquel tiempo. Y esa fecha está allí porque era la oportunidad que se le estaba dando al pueblo de Israel de ser aquel que iba a predicar este evangelio. Pero cerraron las puertas, rechazando el evangelio. Sin embargo, Jesús llamó a Pablo, llamó a sus discípulos y siguieron predicando. Y ahora, en el 1844, Dios sigue tocando puertas para que podamos recibir los beneficios de la salvación.
Pronto Él regresará. Pronto Él cambiará sus vestidos de sacerdote, de sumo sacerdote, a un rey poderoso que vendrá cabalgando con su ejército para buscar a los redimidos y levantar de la tumba a aquellos que han muerto confiando en que Él regresará. Y podremos decir todos unidos, los que estén levantados y aquellos que estemos en pie: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amigo querido, hoy una fecha especial para recordarte que Jesús intercede por ti. Vive la experiencia de ese gran intercesor. Acéptalo. Hazlo parte de tu vida para que los beneficios que Jesús siempre ha querido darte puedan ser recibidos y tú pronto recibas la eternidad cuando Él regrese por segunda vez. ¿Quieres así hacerlo? Amén. Te invito a orar. Querido Padre, gracias por la oportunidad de poder tener al sumo sacerdote Cristo Jesús como aquel que intercede por nosotros. Gracias por esa labor tan sacrificada y tan esmerada y tan importante para nosotros. Queremos darte gracias en este día, recordando esa fecha importante de aquel momento en que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para interceder por nosotros. Gracias porque no lo hizo para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de la salvación y del perdón. A ti venimos en esta hora suplicando que cada día nos ayudes a aprovechar este esfuerzo poderoso de Jesús para darnos la salvación. A ti encomendamos nuestras vidas. Presentamos las peticiones de aquí, de los amigos presentes y aquellos que nos ven a través de las redes, que tú puedas contestar conforme a tu voluntad nuestra petición y nuestro deseo de entregarte nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno final, ¿sí?